Bueno, Iván, lo tenemos a Iván que se ha conectado y lo voy a ir presentando. Iván, ¿estás ahí? Eso, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Iván Busone Oviedo es profesor en Psicología y Ciencias de la Educación, graduado del IES, inspector Albino Barros de La Rioja, Argentina, es licenciado en Ciencias de la Educación, graduado en la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina también, licenciado en Educación Religiosa, graduado de la Universidad FASTA de Argentina, diplomado superior en Enseñanza de las Ciencias por Flaxo, Argentina, diplomado superior en Ciencias Sociales con mención en Constructivismo y Educación por Flaxo también, diplomado en Pensamiento Tomista por la Universidad de FASTA, especialista docente de nivel superior en Educación y TIC, desarrollado por el Instituto Nacional de Formación Docente, graduado en el programa de becas para docentes argentinos de Los Ángeles, California, magíster en educación con especialización en formación de profesorado, graduado de la Universidad de Jaén, España, y es actualmente doctorando en el doctorado en educación de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Se desempeñó como docente y en actividades de gestión en el nivel secundario, tanto del sector público como del privado, y se desempeña actualmente como docente en el Instituto Superior de Formación Docente Albino Barros y en la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, Iván, si me he olvidado de algo, lo puedes agregar y el tiempo es tuyo. Listo, muchísimas gracias y un gusto poder compartir con ustedes. Quisiera saber si se está compartiendo ya la pantalla, si se está viendo. Perfectamente. Seguro. Excelente, entonces así, bueno, la presentación o lo que quiero compartir hoy es una experiencia de evaluación a estudiantes donde, y aquí está el título un poco que sintetiza lo que quiero compartir, que es la evaluación del proceso de un aprendizaje cooperativo mediante herramientas tecnológicas. Como esta mesa está destinada a trabajar, a compartir, a presentar el uso de las tecnologías al servicio de la evaluación, entonces me pareció valioso poder hacer esta presentación. ¿Qué entiendo y cómo concibo el aprendizaje cooperativo como un método, como una estrategia también didáctica, en la que los estudiantes trabajan en pequeños grupos, pero comúnmente esos grupos son heterogéneos, sus integrantes entre sí, y desarrollan una actividad de aprendizaje donde es necesaria la evaluación por parte del docente. Esa evaluación no es solamente importante del producto final que realizan o que generan los estudiantes, sino también del proceso que se lleva a cabo. Es una metodología interesante porque tiene que ver con los aprendizajes participativos, donde de alguna manera el estudiante, y partimos de esta concepción de que se aprende haciendo algo, ¿no? No solamente se aprende escuchando una exposición, sino que los estudiantes pueden desarrollar competencia cuando se les proponen, y voy a robar la idea de la presentación anterior, retos. Cuando se les proponen retos para que ellos, no de manera individual, sino de manera mancomunada, puedan darle una solución, una respuesta o puedan generar un determinado producto. El aprendizaje cooperativo persigue a grandes rasgos dos grandes objetivos. Uno es que está al servicio del logro de los aprendizajes esperados en una determinada cátedra, en una determinada unidad curricular o de contribuir a generar determinadas competencias. Pero también por el solo hecho ya de participar en una experiencia de aprendizaje colaborativo, también posibilita desarrollar habilidades de cooperación, lo cual es muy importante. En una de las presentaciones, en una de las diapositivas de la presentación anterior, mencionaron varias competencias y hay dos que me gustó, que las quiero tomar. Hablaban de inteligencia social y hablaban de la competencia comunicativa. Dos competencias que son transversales y que el trabajo a través de aprendizaje cooperativo posibilita enormemente desarrollar esas competencias. Ahora bien, ¿qué papel juega la evaluación en un aprendizaje cooperativo? Por un lado, es necesario evaluar el producto final de ese trabajo que han realizado. Aquí quiero marcar una distinción, es decir, si bien el aprendizaje cooperativo exige un trabajo en grupo,
Sin embargo, difiere de muchos de esos trabajos grupales por el hecho que hay una distribución igualitaria de las actividades por parte del estudiantado. A veces los trabajos grupales, tomemos grupos reducidos, terminan realizando el trabajo uno o dos de los integrantes y los demás simplemente colocan el nombre, pero no ha sido un trabajo donde hubo una distribución equitativa de responsabilidades, ¿sí? Entonces, el trabajo cooperativo es una metodología que de alguna manera garantiza una distribución igualitaria del trabajo. Para ello es necesario entonces evaluar o que el docente evalúe no solamente el resultado final de ese trabajo, sino también el proceso que se lleva a cabo, acá donde ingresa la noción de evaluación formativa, donde no solamente ofrece las herramientas, las ayudas, las orientaciones, la información que los estudiantes necesitan para poder resolver ese reto que se les ha planteado, sino también para ir evaluando el proceso de la dinámica de trabajo grupal o trabajo cooperativo. Entonces, esto es como muy interesante. Sin embargo, muchas veces en la educación presencial se torna un poco dificultoso llevar a cabo esto. ¿Por qué? Porque al dividir en pequeños grupos, implicaría varios docentes que muchas veces son insuficientes para poder acompañar, tutoriar, si se quiere, a cada uno de esos grupos y poder así evaluar el proceso de dinámica grupal que están realizando determinados grupos. Entonces eso se hace como complicado. Sin embargo, las tecnologías nos están ofreciendo posibilidades de evaluar el trabajo domiciliario que realizan grupalmente nuestros estudiantes. Y para eso voy a tomar una experiencia. El año pasado he trabajado todo el año a distancia en un instituto de formación de profesores que prepara profesores para el nivel secundario. Trabajé en dos carreras, profesorado de química, profesorado de inglés, en una materia que es didáctica general, que ellos la tienen en segundo año, ¿sí? Para ello cuentan con un campus virtual, con un aula virtual, y se trabajó el año pasado, siendo que es una carrera presencial, un poco debido a la emergencia, se trabajó totalmente a distancia. Un aula virtual, una plataforma bastante interesante porque tiene varias opciones, si bien tiene algunas complicaciones para administrar y para aprender a usarla al inicio, pero después ofrece varias herramientas y una interfaz que es bastante interesante, en donde las clases, por ejemplo, pueden estar escritas tal como estoy mostrando allí, donde se pueden presentar esquemas, donde se pueden presentar incluso Iván, o anexar. lamento, Iván, lamento interrumpirte, pero Sí. vos sabés que no sé, por lo menos yo no estoy viendo la progresión de las diapositivas. Ay, 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 gracias por Ahí está, avisarme. ahí está. Como dijiste, como están viendo, yo digo, bueno, ahí hay un error técnico ahí. Ahora sí estamos viendo. Si no, la otra que me queda es... No, pero después sí lo vimos. Sí vimos bien, la progresión, pero al principio nos habíamos quedado como en la primera. vamos a ver si lo intentamos una vez más. La primera Si se ve querés, y se ve la ahora, si querés progresión. volver a compartir, porque ahora no estamos viendo tu pantalla. Listo. Vamos a ver. Un segundito, perdón Sí, entonces el cómo error no. Yo no técnico. sabía si interrumpirte porque no sabía si habías No hay avanzado. problema. No sé si habré hecho mala opción. Un segundito. Listo. Listo. No sé si allí se está viendo. A ver, ahí empezamos a ver. Estamos en la primera. Está nuevamente la primera. Vamos a ver. Allí se ve la primera. Sí, si le pones presentar pantalla completa, algo así, quizás ahí puedas. Ahí vemos que avanza. Estamos en la segunda. Eso. Bien, vamos a Ahora usar sí. entonces esta otra modalidad, no la de presentación, así vemos. Entonces les decía allí, fue un poco esta definición que había ofrecido de aprendizaje cooperativo. Ujú. También allí había ofrecido los grandes objetivos que persigue el aprendizaje cooperativo y en cuanto a la evaluación, planteaba que es necesario evaluar no solamente el producto final de ese trabajo, sino también el proceso de esa actividad, que muchas veces se dificulta en una educación presencial si es que no mediamos con recursos tecnológicos. Cuando ese trabajo colaborativo se lleva a cabo de manera domiciliaria,
es imposible poder visar, poder observar cómo se realizó, cuál fue el aporte y la contribución de cada uno de los integrantes, cómo fue la dinámica de trabajo. Entonces, hoy contamos con otro tipo de herramientas, mencionas algunas clásicas como pueden ser Wiki, como puede ser Google Doc, formulario de Google, Excel de Google, que nos permite poder tener el historial y el registro de la participación y de la intervención de cada uno de los integrantes. Y para adentrarme un poquito a la experiencia que he tenido pedagógica el año pasado en didáctica, presentaba allí un poco el aula virtual, lo que sería más o menos la plataforma con una de mi aula, lo que sería una clase donde tienen escrita el contenido, pero también la misma está amenizada con imágenes, con esquemas, con algunos videos de especialistas o algún otro tipo de actividades propias de hipertexto, ¿sí? Y cuando nos tocó trabajar la unidad didáctica sobre la planificación, además de poder realizar todo un trabajo de teórico sobre sus componentes, sobre la importancia de la programación didáctica, he planteado esta instancia de evaluación, ¿no? ¿Qué es esta propuesta? Evaluar y reelaborar de manera cooperativa una planificación anual de la disciplina para la que se forman. Química para el profesorado de química, inglés para los chicos de profesorado de inglés. Y de este modo, como dice allí la consigna, se propicia que todos puedan desarrollar capacidades vinculadas con la planificación, ¿sí? Entonces ellos una de las características del trabajo o del aprendizaje operativo es que el docente comúnmente organiza el tipo de actividad. ¿En qué sentido? Que define cuáles son los roles que son necesarios, el mismo docente es el que conforma los grupos y procura, como habíamos dicho adelante, que sean integrantes heterogéneos, vale decir, chicos que de alguna manera tienen mayores facilidades para determinados aprendizajes con aquellos que tienen algunas dificultades, de tal manera que esto garantiza también, por ejemplo, la continuidad de las trayectorias académicas o escolares. Y presenta una propuesta de distribución de las tareas. Entonces, la planificación, no todos tenían que escribirla, sino que cada quien escribía un apartado diferente, pero sí todos debían evaluar la producción del otro, haciéndole ajustes, correcciones, ¿sí? Y todo ello lo tenían que realizar en un foro destinado exclusivamente para ese grupo cooperativo. Bien, a la hora de tener que evaluar, ¿sí? Y ofrecer también una calificación, esa calificación se construía de dos maneras. El 40% de esa calificación, aquí en Argentina calificamos con la escala numérica del 1 al 10, el 40% correspondía al producto final, es decir, a esa planificación. Esa planificación del producto final se evaluaba la misma. Sin duda que antes ellos entregaban un borrador, yo hacía mis devoluciones y esto les permitía realizar todos los ajustes necesarios a esa propuesta. Ahí aparece lo que es la evaluación formativa. Y después en la entrega final, en la versión final, allí ya nuevamente se evalúa y ya se califica. Pero esa calificación solamente equivaldría al 40% de la nota que cada estudiante o miembro de ese grupo cooperativo iba a recibir. ¿Por qué? Porque el otro 60% de su calificación era el resultado de su trabajo, de su participación, de su contribución al trabajo grupal, ¿sí? Entonces, cuál fue su aporte, cuál fue la empatía que tuvo, cuál fue el grado de participación que ha tenido dentro del grupo o dentro del foro. Entonces, y había una serie de criterios que se tenían en cuenta para ese trabajo individual, tales como están escritos allí. Entonces, la experiencia era bastante rica. ¿Por qué? Porque de alguna manera terminaban aprendiendo las herramientas básicas para lo que es la programación didáctica, aprendían a trabajar cooperativamente, lo que hoy se utiliza, es una competencia tan necesaria en la sociedad de hoy, que es el trabajo en equipo. Había una justicia, si se quiere, en cuanto a la distribución equitativa de roles y de funciones, y además también el aprendizaje dependía de la contribución individual, pero también de la contribución colectiva. Algunos aspectos débiles que puedo ver en una evaluación mediante TIC y de un aprendizaje cooperativo, una es el tiempo que insume al docente poder evaluar, porque esto implica hacer lectura
de las contribuciones, de las intervenciones individuales de cada uno de los integrantes del grupo. Y eso se insume bastante tiempo. Cuando el grupo más numeroso es más dificultoso. Un segundo aspecto débil, si se quiere, es la dificultad para aplicarlo en educación presencial. He tenido una experiencia muy satisfactoria el año pasado porque ha sido una educación totalmente a distancia. Este año, que ha sido una educación más híbrida, ha tenido como mayores dificultades, requiere hacer ciertas adaptaciones. ¿Por qué? Porque la presencialidad, de alguna manera, motiva, promueve la posibilidad de hacer intercambios, contribuciones presencialmente, oralmente, que resulta como más directo, más ágil que a veces hacerlo, que tenerlo que escribir, por ejemplo, a través de un foro. En algunos grupos esto puede resultar ineficiente el uso de herramientas como la wiki, como Google Doc, como por ejemplo un foro, porque cuando son grupos que ya están constituidos, que ya tienen grados de confianza, a veces prefieren utilizar como herramienta, por ejemplo, una videollamada a través de WhatsApp, a través de Google Meet, para poder discutir determinadas producciones. Insisto, eso va a depender mucho del tipo de reto o de producto final que ellos tengan que elaborar. Y un punto débil, último punto que puedo encontrar abierto siempre a la discusión, es que no garantiza completamente, acá hay un error en la escritura, la validez para una evaluación sumativa individual. ¿Por qué? Porque si al haber una distribución de tareas, cada quien ha desarrollado determinadas capacidades en función de esa tarea que le ha sido asignada y que se distribuyó el grupo. Entonces no me garantiza que ha logrado todas las competencias, por ejemplo, en este caso de la programación didáctica. Pero eso se puede suplir a través del uso de otros instrumentos o de otras propuestas. Insisto, coloqué aspectos débiles y no críticos porque son consideraciones a tener presente a la hora de elaborar o de proponer este tipo de aprendizaje cooperativo y este tipo de evaluación. Porque, bueno, la mejor propuesta pedagógica es la que mejor se ajusta, la que mejor se adapta a los objetivos de aprendizaje que perseguimos y a las condiciones de realización en las que las llevamos a cabo. Esto implica las características de los estudiantes, la modalidad de cursada y la disponibilidad de recursos tecnológicos que tenemos. Bien, espero haber respetado el tiempo y disculpen ahí el desperfecto tecnológico. Perfecto, Iván, lo salvaste muy bien. Muchas gracias, muy interesante también. Un aporte diferente. Estudiantes que son docentes, entonces también un público particular, distinto. Y bueno, la verdad es que ya deberíamos estar comenzando la otra mesa, pero si me permiten, ahí está Gustavo, que es de la próxima mesa, seguro que nos va a esperar un poquito y puede compartir este rato con nosotros. Mientras dejo unos minutos por si alguien quiere sumar algo en el chat. Hubo un intercambio ahí entre Alma y Mónica que se hicieron algunas preguntas y conversaron un poquito también sobre esta cuestión. Mónica le responde sobre esta cuestión que menciona Iván, de una de las debilidades de la fiabilidad, de poder corroborar que ese trabajo lo ha hecho una persona o no. Bueno, ahí Mónica responde en esa línea. Y yo me quedé pensando en la exposición del Tecnológico de Monterrey, que también observé algo en Salta y algo en la exposición de IDAM, con respecto a las resistencias, que me parece un tema súper interesante, porque cuando hablamos de tecnología, parece que la tecnología de por sí fuese atractiva y va a ser apropiada con facilidad. Y anda dando vueltas el mito de los nativos digitales y entonces uno dice, bueno, tecnología sí, ahí vamos, ¿no? Pero bueno, aparece por otro lado la cuestión de la resistencia y me parece súper interesante, que Iván también lo menciona bastante en los puntos débiles. Y ahí sí les pregunto a Seidi y a Paola si esas resistencias ustedes las encuentran en los docentes mayormente, en los estudiantes. Ahí las dejo para que nos comenten y el resto, Mónica, Iván también pueden agregar. Yo creo que en los dos hay, sin embargo, hay una diferencia en cómo lo estamos, o cómo es que lo expresan, ¿no? O sea, por un lado, el profesor, pues tenemos de todas las edades, ¿no? Y de todas las disciplinas. Entonces, eso es lo que también nos genera una serie de, pues quizás de mayor percepción que hay ahí donde tenemos una resistencia, ¿no?
principalmente te digo por eso, por las diferencias de edades o por las diferentes generaciones o diferentes disciplinas. En los alumnos también la hay, o sea, pero finalmente porque hay alumnos que creemos, ¿verdad? Que por el simple hecho de que son jóvenes van a ser pro de la tecnología y no necesariamente. Igualmente también identificamos un tipo de alumnos que pues no son tan hábiles a veces, pero la verdad es que eso a veces es mucho más sencillo con el alumno, el que pueda adoptarlo, ¿no? Y lamentablemente también es el más crítico, ¿verdad? Cuando un profe no lo puede adoptar, es como que el primero que señala. Entonces, yo creo que eso también genera una cierta presión hacia nosotros como profesores. Digo, yo también he estado en ese lugar y justamente pues te genera esa presión, ¿verdad? Ante el alumno, el estar listo, ¿verdad? Para cualquier eventualidad y más ahorita que estamos en pandemia, ¿no? Que ha surgido eventualidades que hemos tenido que ser, pues ahora sí, haciendo malabares para ello. Creo que en los dos definitivamente se percibe pues más mayormente en los profesores, pero bueno, dejo a Paola que también pueda compartir. Sí, igual, o sea, yo creo que pues tanto en los profesores y más como dice Sadie, yo creo que hay un concepto que todos traemos y eso, bueno, pues yo creo que es cultural en todos, o sea, pero todos lo traemos. Como el miedo a equivocarte y el mito de que tienes que ser perfecto en todo, o sea, y como traes la carga de, pues, tengo que poder y tengo que, y no me puedo equivocar. Una, soy el profesor, soy todo, entonces pues de entrada es esa primer barrera, o sea, la primer barrera. Y luego no se hable de, como dice Sadie, en pandemia, pues triplemente más expuesto, o sea, porque pues ahora dependes de un Meet, digo, y si le agregamos variables, que la realidad, no sé ustedes en su experiencia, pero en sí las tecnologías pues no estaban pensadas para soportar un mundo en pandemia soportado por la tecnología. Entonces, el Meet que tenemos ahorita bien bonito con sus breakouts y así, no existía. ¿No? Entonces, realmente la facilidad de la manita levantada tampoco existía, el apagar el micrófono tampoco existía, o sea, un Zoom, pues muy caro, otro tú te lo pones, o sea, en sí y si le pones la complejidad normal de cualquier herramienta que quieres integrar, o sea, yo en mi rol de Technology Coach en mi pasado, la realidad es que para integrar una tecnología casi creo que tenía que ofrecer, oye, va a haber cafecito y va a haber algo, o sea, acércate porque no vengo, o sea, nos ven como impositivos más que como facilitadores. En la pandemia ya se vio de que, mira, si era necesario, o sea, sí me estaban ayudando porque gracias a eso había menos resistencia, había un poco menos. Pero realmente a todos los que manejamos la tecnología y ofrecemos como que, mira, está bien padre una solución que te va a mejorar la vida, es como, ahora más me vas a dar. O sea, es lo primero que traen es, ¿y ahora qué vas a pedirme? ¿O qué pides de mí? ¿Qué esperas? ¿No? Claro. Entonces... Claro que sí, muchas gracias. Yo quería compartirles que, en definitiva, creo que la pandemia para nosotros que estamos en tecnología y en educación fue una oportunidad muy grande porque nosotros desde el 2017 veníamos insistiendo y nos teníamos eco por algunas cuestiones de resistencia, como bien dices, pero en función a la pandemia justamente cambió la posición y nos permitió, entonces fue una oportunidad. Comparto con las colegas que comentan esto de que siempre queremos ir con una respuesta y queremos así como seducirlos a los docentes. Principalmente creo que va a depender, al menos en la experiencia nuestra, realmente de una propuesta estratégica desde la universidad, desde un modelo educativo que también te lleve hacia las prácticas, de un plan de capacitación con los docentes hace 3 años que venimos dictando una diplomatura, este año y gratis, porque esa es otra consideración, ¿no? Es una diplomatura que venimos dictando para los docentes internamente, pero este año recién tenemos y hemos construido un concepto de comunidad y estamos así como entendiéndonos y entre todos. Así que también creo que hay que darnos un tiempo a los docentes porque ya hemos entrado y la pandemia fue una oportunidad para ello, de entender cómo las tecnologías también nos van a ayudar, sobre todo en procesos de evaluación. Pero sí, comparto con los colegas que eso pasaba. Claro que sí. Gracias, Moni. Gracias. Iván, ¿quieres agregar algo?
No, dos cositas nada más. Comparto con Cedi lo que decía con relación a los estudiantes. Los estudiantes son nativos digitales sin lugar a dudas, pero no hacen un uso pedagógico de las tecnologías. Incluso hay algunas herramientas que son muy propias de los ámbitos académicos, como es el uso del correo electrónico, que no saben utilizarlo. Todos tienen correo electrónico, pero ni siquiera el detalle, se acuerdan de su dirección de correo electrónico. Y hasta a veces en el lugar de asunto colocan lo que va en el cuerpo, por ejemplo. Entonces, creo que es, de alguna manera, el desafío que tienen los docentes, tanto en el nivel obligatorio como en el nivel superior, es darle un uso pedagógico de las distintas herramientas tecnológicas que disponemos. Y en el caso de los docentes, bueno, es permitirse experimentar. Es darnos la oportunidad de experimentar, de equivocarnos, como recién lo planteaban, y también creo que compartir experiencia ayuda muchísimo. Experiencia fundamentada ayuda muchísimo a los demás. Yo creo que y por eso generar espacios como estos son bastante ricos. Bueno, gracias Iván. Lindo cierre para la mesa. Lindo cierre. Bueno, les agradezco muchísimo. Quedamos seguramente en comunicación, en contacto, para que se generen otras instancias de intercambio, que tal cual, coincido Iván, eso es lo que nos enriquece, lo que nos anima a cambiar, a arriesgarnos, a innovar. Así es que gracias por estar hoy.